Muy bienvenidos. Nuestro tema hoy se llama Como una tempestad. La guerra en Ucrania con relación a las profecías, los últimos versículos de Daniel capítulo 11. Así que vamos a tomar este estudio con bastante atención. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la ayuda al Señor al estudiar este tema. Oremos. Amante Padre Celestial, te alabamos y agradecemos, Señor, por tu virtud, por tus méritos, por tu gran misericordia. Porque tú, oh Señor, diste a tu Hijo amado, Jesús, para que a través de él pudiéramos comprender el propósito redentor de tu gracia, de tu amor, oh Señor, manifestado en él. Y que por eso él, a través de su ángel, reveló al profeta Daniel y al apóstol Juan las cosas que habrían de venir. Todas señales, oh Señor, de que el esposo está cerca a las puertas. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y es nuestro privilegio como pueblo tuyo esperar con gozo y con amor a nuestro Salvador. Como quien espera, oh Señor, al esposo que venga de las bodas, así hemos de estar preparados. Bendice a cada uno de los que estamos acá presentes en esta reunión, a las hermanas que nos acompañan a través del Zoom y también a todas aquellas personas que a través del Facebook se puedan conectar para que la luz de tu palabra, la luz de la antorcha profética pueda recorrer, oh Señor, la tierra, pueda llegar a los hogares donde no hay esperanza, donde no hay consuelo ni fortaleza, porque no hay conocimiento de la palabra de Dios y de su gloria en Jesucristo. Por eso pedimos por estas familias, nuestras familias en la iglesia y nuestros hermanos, oh Señor, alrededor del mundo, y especialmente los que están sufriendo las consecuencias de la guerra en Ucrania, que sufren y que han perdido sus cosas, que han tenido que salir de su país y que se encuentran en un ambiente difícil, pero tú, oh Señor, por tu poder puedes hacer que todas estas cosas sobreabunden para tu gloria, para que se cumpla tu gran propósito, que el mensaje de los tres ángeles pueda llegar a toda la humanidad. Te lo agradecemos todo, pedimos perdón de nuestros pecados y gracias por tu dirección y compasión, oh Señor, al dar a tu Hijo amado Jesús por todos nosotros y por medio de él, que la gloria sea a tu santo nombre, en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Nuestro tema se llama Como una tempestad. La guerra en Ucrania con relación al cumplimiento de las últimas profecías de Daniel capítulo 11 y 12. Recordemos que la base de todo esto que está en la página La Voz que Clama es una declaración que fue escrita en 1904 respecto a las señales de la segunda venida de Cristo, donde se nos dice que el mundo está agitado por el espíritu de guerra. Eso es un manuscrito, y el cumplimiento de las profecías de Daniel capítulo 11 está casi por completarse. Entonces esa declaración es muy importante porque nos lleva a la relación que hay entre el espíritu de guerra que hay en el mundo con lo que está sucediendo actualmente. ¿Hay muchas guerras? Sí. Ustedes saben que hay muchas guerras en el mundo. Pero hay que entender también, estimados hermanos, que de esas guerras hay una que es la actual, que está influyendo para que hayan cambios en el mundo cual no se habían visto. Esta guerra es la tercera parte de un plan para establecer un nuevo orden mundial que comenzó en el año 2020 con la pandemia, que continuó en el año 2021 con el establecimiento en el Foro Económico Mundial del gran reinicio de la economía, donde ellos entendieron que el golpe causado por la pandemia es tan grande que la economía mundial no se puede recuperar a menos que sea cambiada totalmente. Pero ustedes entienden con estas declaraciones que cuando se cambia la economía mundial se transforma todo el sistema de la sociedad. Porque para transformar la economía hay que cambiar las ideas en cuanto a la economía. Y para cambiar las ideas en cuanto a la economía hay que transformar el principio de valores que hay alrededor de lo que nosotros conocemos como economía. Porque todo está ligado. La economía, la política, por ejemplo, el sistema de las sociedades y la religión, todas están entrecruzadas. Sea que lo queramos o no, sea que lo entendamos o no, es así.
Por lo tanto, es muy importante que nosotros comprendamos estas cosas. Entonces, esta guerra es la tercera parte de ese plan de gran reinicio que se viene efectuando desde el año 2021. Es muy importante entonces que nosotros entendamos esto. Pero a todos aquellos, habíamos citado el libro de segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. A todos aquellos que esperan al Señor Jesús, esto es un motivo más para prepararse para recibir al Señor en gloria. ¿Quiénes son los que van a estar preparados para recibir a Cristo? ¿Quiénes van a estar preparados para el cierre de este tiempo? Dice el apóstol Pablo, y vuelvo y lo repito, hermana Dora, le agradezco por haber dicho lo del audio. Capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Dice el apóstol Pablo: por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor Jesús, juez justo, el Señor juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Quiénes son los que van a estar preparados según esto? Los que aman la venida del Señor, los que lo aman. Pero ¿cómo nosotros podemos amar a alguien a quien no conocemos? Aunque no es el tema hoy, quiero decirles, estimados amigos, que el propósito de la profecía es que ustedes puedan amar a Cristo Jesús como tal. Porque es que el principio de las profecías no es tener una información o como una especie de cursito bíblico donde yo sé una materia que se llama profecía, sino que haya que se tome conciencia, que haya una reflexión y se tomen decisiones en cuanto a la forma en que nosotros entendemos a Cristo, porque Cristo es aquel que se revela a través de las profecías. Por eso ustedes ven, por ejemplo, que en el libro de Apocalipsis se llama así. Apocalipsis quiere decir revelación. Y el versículo 1, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Y lo declaró enviándolo a su ángel por medio de su siervo Juan. Entonces, Apocalipsis es la revelación ¿de qué? ¿De los acontecimientos que han de suceder en el mundo? No, es la revelación de Jesucristo. Y a través de Jesucristo, para manifestar las cosas que deben suceder pronto. Es decir, Jesús está haciendo con nosotros a través de la profecía lo que hizo con sus discípulos cuando se sentó en el monte, en el libro de Mateo capítulo 24, donde ellos en una conversación empiezan a preguntarle sobre las señales que hay respecto a la segunda venida de Cristo. Y en vista de estas preguntas, Jesús en una forma de diálogo comienza a compartir con ellos parte de la revelación que Dios tenía en su preparación para las cosas que tenían que suceder. Pero nada de eso les hubiera dado consuelo o fortaleza a menos que hubieran entendido que Jesús, su Maestro, que es fiel para cumplir lo que promete porque es Dios y es el Hijo de Dios, tiene el poder para sustentar, fortalecer y guiar a su pueblo a través de todas las cosas que tenían que ocurrir en la historia del gran conflicto hasta el final. ¿Cierto? Entonces vamos ahora sí a tomar el tema. Daniel capítulo 11, vamos a ir al grano. ¿Qué es lo que pasa entonces con la guerra en Ucrania y Daniel capítulo 11? Entonces, como el tiempo es limitado también acá, aunque sí podemos dar un poquito más detalles de las cosas que están ocurriendo, hay que entender qué es lo que está pasando ahora. Entonces, Daniel capítulo 11, vamos a leer, vamos a mirar el versículo 40. No vamos a comenzar por el principio del libro, no vamos a estudiar todo hoy, pero sí vamos a tomar ciertos detalles. Daniel 11:40. Le dice el ángel a Daniel: pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá contra él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Que hay un tiempo que es el tiempo del fin. Segundo, que hay un rey que se conoce como el rey del sur, que se levanta en una guerra contendiendo contra otro rey, que en este versículo se llama el rey del norte. Y el rey del norte, después de que el rey del sur lo golpea primero, luego él entra
como una tempestad. Por eso el título se llama así, como una tempestad, porque vamos a ver que los acontecimientos que están ocurriendo son parte de esa tempestad que el rey del norte está desatando, porque es parte de su propósito para poder lograr una conquista. Acuerden que un rey en una guerra lo que buscaba en la antigüedad era conquistar un reino, o defenderse de una invasión, o destruir a un enemigo. Y tengan en cuenta esto es muy importante. Ustedes saben por qué los reyes antiguamente conquistaban reinos. No era porque quisieran matar gente nomás, no era porque quisieran quitar al otro rey que estaba allá en el trono, era porque querían controlar su economía, porque ese siempre ha sido el objetivo de las guerras, controlar la economía. Y esta guerra que se libra también es para tener un control económico, porque cuando usted controla la economía de una nación, usted controla todo, hablando humanamente, teniéndolo en cuenta. Espero que me estén entendiendo la idea. Entonces acá en este versículo de Daniel 11:40 nos está hablando de un rey, el rey del sur, y otro, el rey del norte, que se levanta como una tempestad contra el rey del sur, con carros y gente de a caballo y muchas naves. ¿Qué son carros y gente de a caballo? Es un ejército. Antiguamente se peleaba con carros de guerra, que eran carros pequeños de 2 ruedas, de 2 a 4 ruedas, pero eran más de 2. Y gente a caballo, jinetes, y la gente a caballo con carros era la forma en que se formaba un ejército. Si el texto estuviera hablándonos hoy en día, no diría carros y gente a caballo, sino con tanques y misiles. Entonces sabríamos que está hablando de una guerra, pero acá nos está mencionando carros y gente a caballo. Y muchas naves. ¿Y qué son las naves en la Biblia? ¿O por qué se identifican acá así? Vamos a mirar el libro de Apocalipsis, capítulo 18. Porque la misma Biblia se explica sola, y eso es lo que queremos siempre dar a entender en estos estudios, que es la Biblia, y solamente la Biblia. Apocalipsis capítulo 18. Espero que me sigan. Apocalipsis capítulo 18 dice: en el versículo hablando de la destrucción de la Gran Babilonia, nos dice en el versículo 16 y 17, perdón, del 15 al 17, y los mercaderes de estos artículos, acá está hablando de mercaderes, que se habían enriquecido a costa de ella, es decir, de Babilonia la Grande, la madre de las rameras, que se habían enriquecido a costa de ella, se alejarán de ella por temor a su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad, que vestía lino fino y escarlata! Ustedes saben a quién corresponde el color de la escarlata, del lino y de la púrpura en el mundo. Y se adornaba de oro, piedras preciosas y perlas. En una sola hora ha sido desolada tanta riqueza. ¿Está hablando de qué? Economía, mercaderes que se van a lamentar porque el poder económico de Babilonia va a llegar a su fin. Pero dice en el versículo 17: en una sola hora ha sido desolada tanta riqueza, y todo piloto, y los que viajan en naves, marineros y cuantos trabajan en el mar, se quedaron lejos. Y al ver el humo de su incendio exclamaron: ¿quién era semejante a esta gran ciudad? Echarán polvo sobre sus cabezas y gritarán llorando y lamentando, y dirán: ¡ay! ¡ay de aquella gran ciudad! En ella, escuchen, todos los que tenían navíos en el mar se habían enriquecido, y en una sola hora ha sido desolada. Entonces, ¿qué nos está diciendo este texto? Que naves es símbolo de mercadería, de economía. Lo que quiere decir que en Daniel capítulo 11, en el versículo 40, el rey del norte utiliza 2 herramientas para poder controlar al rey del sur. Una es poderío militar, carros y gente a caballo, y 2, poderío económico. Va a utilizar la economía para poder vencer al rey del sur. Naves. La nave es símbolo de poderío económico.
Y luego dice al final del versículo, entrará en las tierras. En otras versiones dice en los países. Inundará y pasará. ¿Qué podemos entender nosotros acá? Primero, ¿qué es el tiempo del fin? Segundo, ¿quién es el rey del norte? Tercero, ¿quién es el rey del sur? Cuarto, ¿qué significa que el rey del norte va, después de vencer al rey del sur, como una tempestad? ¿Qué significa que va a entrar a las tierras inundando y pasando? Inundando es entrar con todo, o sea, entrar barriendo, controlando, conquistando. Básicamente eso es lo que está tratando de decir, y pasando. Entonces es muy importante. Y la última pregunta es, que es lo que vamos a mirar, ¿qué relación tiene esto con Ucrania y con Rusia y con la OTAN? ¿Sí? Vamos a ver al final que detrás de todo esto no es ni Rusia, no es ni Ucrania y no es la OTAN, sino que realmente hay un interés detrás que es el que está dirigiendo y controlando esa acometida precisamente para lograr su propósito. Y que ese propósito tiene que ver con la última guerra, con la guerra real, que es la que nos describe el libro de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde nos explica cuál es la verdadera guerra. Apocalipsis 12, 17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a combatir al resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, la palabra de Dios nos está enseñando que la guerra real no es entre Rusia y la OTAN, que la guerra real no es entre Occidente y Oriente, sino que detrás de esa guerra es solamente un brazo de una guerra mucho mayor, de más alcance, y es la del dragón contra el resto de la descendencia de la mujer. ¿Quién es este dragón? Nosotros lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo, en el mismo libro. Ustedes conocen ese texto, pero en el versículo 9 nos dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces el dragón es el diablo, ¿cierto? El adversario. Se llena de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? Nosotros sabemos que la mujer representa a la iglesia, la mujer de Apocalipsis 12. No es el tema de hoy, pero en una oportunidad que lo podamos mirar y luego para que ustedes lo investiguen. Entonces la mujer es la iglesia. ¿Y quién es el resto de la descendencia de ella? El mismo texto lo explica. Son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe, el testimonio de Jesucristo. Esa es la verdadera guerra, la del dragón, el diablo, contra todos los que guardan los mandamientos de Dios. La pregunta es, ¿tú guardas los mandamientos de Dios y tienes el testimonio de Jesucristo? Si guardas los mandamientos de Dios que están en el libro de Éxodo capítulo 20, del 1 al 17 creo, de 1 al 19, entonces eres blanco de ataque del dragón, o sea de Satanás, y él te conoce y sabe quién eres y te convierte en objetivo militar. Pero si no guardas los mandamientos de Dios que aparecen en la palabra de Dios y están descritos allí en el libro de Éxodo capítulo 20, entonces no eres ataque del enemigo. De pronto guardes 9. Por ejemplo, la mayoría del mundo cristiano siempre rebota en el cuarto mandamiento, en el sábado. Pero cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Santiago, el libro de Santiago nos dice: Santiago capítulo 2, versículo 10, porque todo el que guarda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Y si no cometes adulterio pero matas, ya eres transgresor de la ley. Entonces,
de pronto no son los 10 mandamientos, sino que guardo los 9, pero entonces al hacerlo ya soy ¿qué? Según la palabra de Dios, un transgresor de la ley. Entonces la guerra del dragón no va a ser conmigo si yo no guardo los mandamientos de Dios. ¿Y qué en cuanto al testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, dice Juan el profeta: y yo me postré a los pies del ángel para adorarlo. Y él me dijo: no hagas eso, porque yo soy siervo tuyo y como tus hermanos, que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces el espíritu de la profecía, la revelación que Dios dio a los profetas y que dice en el libro de Apocalipsis 12:17, que es una de las características del pueblo de Dios al cual el dragón le va a hacer la guerra al final de los días. Entonces si el espíritu de profecía, guardas el testimonio de Jesucristo, que el espíritu de profecía, vas a ser blanco del ataque del dragón. Pero ¿qué es el espíritu de profecía? Es muy importante para que entonces lo tengamos en cuenta. Entonces esa es la guerra real. Ahora tú dirás: no, pero entonces yo para qué quiero que el dragón me ataque. Prefiero no guardar los mandamientos de Dios ni tener el testimonio de Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice que el que no guarda los mandamientos de Dios ni tiene el testimonio de Jesucristo, también tiene un problema muy grande y es más serio. Porque dice en el mismo libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, y un tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. O sea que todos nos enfrentamos frente a un dilema: o guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo y sufrimos la ira del dragón, o desechamos, invalidamos la ley de Dios para obedecer a la bestia y recibimos las 7 plagas postreras. Entonces quiere decir que en el mensaje del Evangelio eterno no hay puntos intermedios: o eres o no eres, o estás en un lado o perteneces al otro. No es intermedio, no hay una zona de confort en la cual puedas estar y pensar que vas a estar seguro. Realmente la única seguridad es para los que aman a Dios y esperan que su venida, porque Él va a volver por ellos. Nosotros sabemos por la palabra de Dios quién tiene la victoria. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, hermanos. Como ya el tiempo en el Zoom se va a terminar, está a 4 minutos. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna observación hasta ahora, los invito a que los que están en el Zoom la dejen, o los que están en el Facebook, por ejemplo, en la caja de comentarios, vayan dejando sus observaciones, sus preguntas respecto al tema. Básicamente, este nos fue en la introducción. Ahora sí vamos a volver al libro de Daniel. Daniel capítulo 11. A los del Zoom les recuerdo que cuando se corte, entonces me esperan 1 o 2 minutos y vuelven y tocan el enlace que ya está. Y si no entra a través de ese enlace, me dejan el mensaje y yo les dejo un enlace nuevo por el WhatsApp para que podamos entrar. Mientras tanto vamos trabajando con los que hay a través del Facebook. Entonces volvamos a Daniel capítulo 11. ¿Qué es el tiempo del fin? En el versículo nos dice que en el tiempo del fin se levantará el rey del sur. ¿Qué es el tiempo del fin? Entonces nosotros debemos entender que en el libro de Daniel hay unos periodos proféticos y que esos periodos son una indicación del tiempo cuando se habrían de revelar el plan de Dios y todas las cosas. Entonces en Daniel capítulo 7, hablándonos de la victoria final del pueblo de Dios y del tiempo en que Dios habría de manifestar su poder, nos dice en Daniel capítulo 7, hablando de esa misma guerra entre el dragón y el remanente de Dios, 7:25. Hablando del anticristo dice: hablará contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano por tiempos y medio tiempo. Pero se sentará en el tribunal en juicio y le quitarán el dominio,
para que sea destruido por completo y para siempre, y el reino del dominio y la majestad de los cielos, de los reinos debajo de los cielos, será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Acá hay un tiempos y medio tiempo durante el cual se le permite al poder del anticristo, a este poder antagónico que pelea contra la ley de Dios, porque acá dice que él pensará en cambiar los tiempos y la ley, y la guerra es contra los que guardan los mandamientos de Dios. Se nos está diciendo a través de este texto que será por tiempos y medio tiempo, y que luego se sentará el tribunal en juicio. En Daniel 7 nos habla de Dios como juez, que se va a sentar para determinar y para dictaminar el caso de cada una de las personas que hicieron parte de este gran conflicto en la historia de la humanidad. Pero se sentará para juzgar al anticristo, dice acá, porque dice que se sentará para quitarle el dominio a ese poder que gobernó durante tiempos y medio tiempo. Como no vamos a entrar en detalles ahora porque no es el estudio, ese tiempos y medio tiempo es un periodo de 1260 años, porque recuerden que el libro de Daniel, así como muchos profetas, en este capítulo, Daniel capítulo 7, él está hablando en símbolos, y el tiempo acá es simbólico, y hace referencia a un periodo de 1200, tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. 3 años y medio son 1260 días. Y en la palabra de Dios, por Ezequiel capítulo 4, versículo 6, Números 14, 4 y varias referencias más, podemos entender que un día representa un año. El poder que se le dio al anticristo para gobernar fue de 1260 años, y al final de ese tiempo comenzó un juicio para quitarle su dominio. Cuando estamos hablando entonces de Daniel capítulo 11, tenemos que entender que Daniel 11 es la repetición de la visión de Daniel 2, la visión de Daniel 7, la visión de Daniel 8, y luego se repite en Daniel capítulo 11. 4 veces se repite la misma visión respecto del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Entonces, en Daniel capítulo 11, versículo 40, nos dice que en el tiempo del fin, ¿cuál es el tiempo del fin? El final del tiempo de 1260 años que está descrito en Daniel capítulo 7. Eso es todo. Ese tiempo de 1260 años, cuando termina, señala el tiempo del fin. ¿Cuándo comenzó ese tiempo del fin? Los 1260 años de gobierno del poder del anticristo en la tierra terminaron en el año 1798. Muchas personas no entienden esto porque bien ven el anticristo en el futuro. Pero realmente la Biblia nos declara que este poder, después de los días del apóstol Pablo, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, ya estaba obrando un misterio que era el misterio de iniquidad, y es precisamente un sistema de rebelión contra la ley de Dios. Entonces este anticristo dice acá en el versículo 40 de Daniel 11 que en el tiempo del fin el rey del sur contenderá contra el rey del norte. ¿Quién es este rey del norte? Es sencillamente el mismo sistema que se opone a la ley de Dios que está descrito en Daniel capítulo 7. Lo que pasa es que en Daniel 7 se le llama el cuerno pequeño. Acá en Daniel 11 se le llama el rey del norte. ¿Y cómo nosotros identificar a este rey del norte? Pues en Daniel capítulo 7 nos dice respecto a este poder que vendría de un reino que en Daniel capítulo 7 versículo 8, Daniel capítulo 7 versículo 7 nos dice: seguí mirando la visión de la noche, vi una bestia, cuarta, espantosa, terrible y muy fuerte, y tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba, pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las anteriores, y tenía 10 cuernos. Esta cuarta bestia en Daniel capítulo 7 nos habla de 4 bestias, y esas bestias, a partir del versículo 17, el ángel le explica al profeta Daniel que son 4 reinos. Y luego de ese cuarto reino, nos dice en el versículo 19, le pregunta Daniel al ángel, le dice en el versículo 19, pregunta a Daniel: quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, diferente, terrible, tenía dientes de hierro, uñas de bronce, todo lo devoraba y desmenuzaba. Versículo 20, también quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza,
y el cuerno pequeño que había subido, ante el cual cayeron 3. Entonces el ángel, cuando le da la explicación, le dice en el versículo 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro que será diferente. Versículo 24, y derribará a 3 de ellos. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. ¿Quién es la cuarta bestia? Entonces, las 4 bestias son los 4 grandes reinos que han controlado las naciones de la tierra. Esos 4 grandes reinos han sido Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Roma es el cuarto. Hay un cardenal de la Iglesia Católica que se llamaba Eduardo Gibbons, y él tiene una enciclopedia donde él habla de esto, y cuando él menciona esto en la enciclopedia, él dice que la monarquía de Roma era férrea, era como el hierro, y es decir, la característica de los romanos era su actitud de desmenuzar, trillar, donde ellos llegaron y conquistaron, devastaron y tomaron el control de todo, y duraron mucho tiempo así. Pero luego esta cuarta bestia, este cuarto poder Roma, se dividió en 10 reinos. Ustedes lo pueden leer en los libros de historia. Unas tribus bárbaras se apoderaron del imperio y lo fragmentaron, y de esas 10 reinos salieron las naciones de Europa. Pero entre las naciones de Europa hubo un poder que surgió que era muy diferente a todos los reinos de Europa, a Francia, Inglaterra, Portugal, a todos ellos. Y se caracterizó porque este comenzó a hablar de religión. Comienza a hablar contra la ley de Dios y comienza a hablar contra el Altísimo y a perseguir a los santos del Altísimo. El poder que podemos identificar en la historia como que surgió a partir del Imperio Romano y que ocupó la silla de los emperadores romanos fue el sistema papal. ¿Por qué? Porque fue este poder quien, a partir del tiempo en que el Imperio Romano cayó y desapareció completamente, se desarrolló y gobernó durante Europa por 1260 años. Pero llegó el tiempo donde vino un rey en Francia, que fue el emperador Napoleón Bonaparte, y en sus conquistas por Europa le quitó su poder temporal. Y cuando le quitó su poder temporal, dio exactamente la historia, el tiempo exacto durante el cual se tenía que completar el reinado de este poder. No sé si me están entendiendo, espero que me puedan ir siguiendo. La idea no es correr, sino dejar ideas claras para que podamos entender, pero yo necesito explicarles Daniel 7 para poder entender ese versículo de Daniel capítulo 11, versículo 40. Entonces este poder reinó 1260 años, desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. ¿Qué pasó después de que se completó ese tiempo? Dice el libro de Mateo, capítulo 24. Hablando de ese mismo tiempo de 1260 años, dice en el versículo 29. Enseguida, después de la tribulación de aquellos días, ¿cuál tribulación estaba haciendo referencia a Jesús? Ese mismo periodo durante el cual el cuerno pequeño iba a perseguir a los santos del Altísimo. Tiempos y medio tiempo, 1260 años. Después de ese tiempo, el sol se oscurecería, versículo 29, Daniel 24, 29. La luna no daría su resplandor y las estrellas caerían del cielo y los poderes de los cielos serían sacudidos. Se puede comprobar históricamente que después del año 1798, del término y la caída del poder papal, estas señales ocurrieron en el cielo. Sí. La primera de ellas que habla acá, que el sol se oscurecería, eso fue en mayo del año 1780. Y se conoce como el día oscuro, eso está en la historia. Y se sabe que ese día no hubo eclipse ni nada, eso fue una oscuridad completa desde la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. O sea, eso no fue un eclipse de 1 hora, eso fue todo el día y eso quedó registrado en la historia.
Ustedes lo pueden buscar en los libros de historia, ¿cierto? O en el internet. La luna no daría su resplandor. ¿Cuándo sucedió eso? El mismo día. Las estrellas caerían del cielo. ¿Cuándo sucedió un fenómeno que realmente semejara como que las estrellas cayeran del cielo? Ustedes dirán, no, pues que cada año las leónidas, por ejemplo, se ven en el cielo en noviembre cuando caen como estrellas. Pero resulta que esta caída de estrellas que se relata acá se dio en el año 1833 y los registros que hay en los periódicos de la época dicen que la caída fue tan numerosa durante toda la noche, eso fue en el año 1833, no me acuerdo propiamente del día, que una persona en ese tiempo que no había luz eléctrica, una persona podía, por ejemplo, tomar un periódico, salir afuera, y mientras caían las estrellas podía leer lo que aparecía en el periódico. O sea que eso no fue una caída de estrellas astronómicamente comprobada. Fue algo que se dio de una manera que comenzó a despertar la expectativa de los hombres, sus temores respecto a las cosas que estaban sucediendo, pero también su inquietud por la relación que tenían estos fenómenos con las palabras que Jesús dio en el libro de Mateo, capítulo 24. Después que en el tiempo del fin se manifestara la caída de las estrellas, el oscurecimiento del sol y de la luna, iba a venir la señal de ¿qué? De la aparición del Hijo del Hombre. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, volvemos ahora sí a Daniel, capítulo 11, versículo 40. Daniel, capítulo 11, versículo 40. Entonces, ¿cuál es el tiempo del fin? El tiempo posterior a la fecha de 1798. Cuando el sistema papal fue derrocado de su poder temporal como rey de reyes en Europa por Napoleón Bonaparte. A partir de ese año, dice acá en el versículo 40, el rey del sur contendería contra el rey del norte. Entonces, ¿quién es el rey del norte? Es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7, es decir, el poder papal que gobernó durante 1260 años Europa. Pero ¿quién es este rey del sur? Entonces acá necesitamos entender lo siguiente. Solamente hoy vamos a dejar el abrebocas y esto se puede dar para muchas reuniones, pero es más para que ustedes vayan a investigar. En Daniel capítulo 11 nos habla de una guerra entre dos reyes, el rey del norte y el rey del sur. ¿El rey de cuál norte y el rey de cuál sur? Pues resulta que Daniel menciona 3 territorios geográficos en el capítulo 11, o el ángel se los menciona. Uno es el norte, otro es el sur y el otro es un territorio que se llama la tierra hermosa o la tierra gloriosa, y ustedes lo pueden leer en Daniel capítulo 11, el versículo 16. Daniel 11, 16. Y el invasor hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y se establecerá en la tierra hermosa o la tierra gloriosa, la cual será consumida por su poder. Entonces hay una tierra que es la tierra gloriosa, hay otro punto que es el norte y hay otro que es el sur. Entonces acá hay 3 puntos geográficos. La tierra hermosa en la Biblia es la tierra de Israel, era el lugar geográfico donde estaba ubicado el pueblo de Dios. Pero entonces la tierra hermosa, y los dejo para que lo lleven a la investigación, es geográficamente la tierra donde está ubicado el pueblo de Dios. Hay 3 puntos geográficos. ¿Qué es el norte? ¿Quién es el rey del norte? Es sencillamente un poder que está ubicado al norte de esa tierra. ¿Quién es el rey del sur? Es un poder que está ubicado al sur de esa tierra, o la tierra hermosa. ¿Quién es el rey del norte en Daniel capítulo 11? Si ustedes leen el capítulo desde el principio, ustedes van a ver que hay una serie de reyes que se le explican a Daniel que están allí y que hay un reino. En el tiempo de Daniel, Daniel estaba en el tiempo, en el contexto en que el gobierno del mundo está en manos de los persas. Pero resulta que los persas, según la profecía, fueron conquistados por un siguiente reino. En Daniel 2 es un reino de bronce. En Daniel capítulo 7 es un leopardo de 4 cabezas y 4 alas. En Daniel capítulo 8 es un macho cabrío. Y en Daniel capítulo 11 es un rey que dice en el versículo 4, versículo 3, un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Nosotros sabemos que ahí está hablando de Grecia y ese rey valiente fue Alejandro Magno.
Este rey dominó toda la tierra, pero cuando él murió, históricamente sabemos que el reino de Grecia, el imperio macedónico, fue dividido en 4, entre sus 4 generales. Resulta que esos 4 generales, entre ellos comenzaron a pelear por controlar el total del territorio de Alejandro, pero de ellos solamente 2 tuvieron suficiente fuerza como para controlar todo lo que era el imperio macedónico. Uno al norte de Israel y otro al sur de Israel. El que estaba ubicado al norte de Israel se llamaba Seleuco y controlaba toda la región de Babilonia y Siria que estaba al norte de Israel. Pero el que estaba al sur era Egipto. Entonces cuando ustedes leen Daniel capítulo 11, gran parte del capítulo hasta el versículo 14, el rey del norte es el Seleuco, los Seleucos, el rey de Siria y de Babilonia, y el rey del sur se conocían como Ptolomeos, descendientes de Ptolomeo, un general de Alejandro, hasta el versículo 14. Pero a partir del versículo 14 cambia la cosa, porque resulta que en la historia estos reinos fueron absorbidos por una potencia férrea que está descrita en Daniel capítulo 2 como las piernas de hierro, por eso es hierro. Daniel capítulo 7 como la bestia espantosa y terrible que tiene dientes de hierro. Miren que ahí está la relación. Y en Daniel capítulo 11 está descrito como el rey del norte, porque sencillamente Roma conquistó absorbió todas las tierras del norte que hacían parte del reino de Seleuco, el descendiente pues de Alejandro, el general de Alejandro. Y lo mismo pasó con el sur después, pero el rey del sur era Egipto. Básicamente era Egipto. Entonces, resulta que estos reyes literalmente estaban ubicados así, geográficamente. Pero la profecía de Daniel capítulo 11, a partir del versículo 29, estos poderes ya dejan de estar acá presentados como territorios donde se iban a ubicar literalmente, para comenzar a ser presentados en la profecía como sencillamente personas o reyes o poderes que iban a ocupar o tener las características de esos primeros reyes. Entonces, para que no nos vuelva muy enredado, porque se nos puede complicar la cosa acá y no es el asunto, entonces quiero explicarles lo siguiente. En Daniel capítulo 11, el rey del norte en el versículo 40, que es el que estamos estudiando, debe tener las mismas características del rey del norte que aparece al principio del capítulo. En Daniel 11:40, el rey del sur debe tener las mismas características del rey del sur que aparece al principio del capítulo. Porque nosotros sabemos que ese capítulo es una consecución de siglos, de tiempos que están pasando y que realmente han pasado muchas naciones desde que toda esta historia se ha desarrollado en la tierra. Entonces, ¿cómo sabemos quién es el rey del norte en Daniel 11:40? Primero, porque en Daniel 11 el rey del norte, desde el versículo 14, nos está hablando de Roma. Entonces el rey del norte en Daniel 11:40 es el que tiene las mismas características del imperio romano, de Roma. Y el rey del sur es el que tenga las características del que era el rey del sur al principio del capítulo, que era Egipto. Entonces, esas características son las que nos van a indicar quiénes eran. Voy a mirar acá, vamos entonces a tomar el siguiente punto. ¿Qué poder después del año 1798 tiene las mismas características del imperio romano? Hay solamente un poder, hay 2 poderes, pero hay uno en específico. Si ustedes miran, ¿qué poder? Acá está pidiendo que se repita la pregunta a través del Zoom. ¿Qué poder tiene las mismas características del rey del norte después del tiempo del fin? O sea, después del periodo de 1798 que está descrito en Daniel 11:40. El rey del norte en Daniel 11 es Roma, y después de Daniel 11:40, el rey del norte será otro poder diferente a Roma. No. El mismo poder. Muy bien. ¿Quién se sentó en la silla de los Césares?
el Papa durante 1260 años. Entonces, durante ese periodo que también está descrito en este libro, también ocupó el lugar de rey del norte. Por lo tanto, en 1798, el rey del norte sigue siendo ¿quién? Roma. Pero por su representante, ahora ya no el César, sino el Papa, ¿cierto? Ese es. Y el rey del sur, ¿quién es el rey del sur? Hay que entender cómo era Egipto en la Biblia. Egipto era una nación que tenía una característica bien particular. Ustedes saben que los egipcios desarrollaron muchas de las técnicas de astronomía y de arquitectura que hoy se estudian aún en la tierra, porque ellos tenían un culto bien especial a los muertos y para eso era que ellos hacían sus pirámides. Pero resulta que en el libro de Éxodo capítulo 5 nos da una característica bien particular respecto de Faraón, rey de Egipto. ¿Quién era el rey de Egipto? Faraón. Y en Daniel nos está hablando del rey del sur. Éxodo capítulo 5 dice desde el versículo 1 que Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? Éxodo 5:2, para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ustedes saben por esta historia que Egipto se resistió de una forma descarada, de una forma testaruda, a dejar ir a Israel. Aunque ellos vieron muchas señales y fueron a través de esas plagas que se derramaron en Egipto, a pesar de eso no querían dejar ir a Israel. Y la pregunta de este faraón acá, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? Es como si dijera, no, o sea, Dios no existe, yo tampoco voy a dejar ir a Israel. O sea, Egipto se caracteriza por ser un poder que desconoce abiertamente la autoridad del Dios del cielo. Se podría determinar como un poder ateo, porque desconoce al único Dios verdadero. Eso es Egipto. Tenía muchos dioses, pero desconocían al verdadero. Y eso es ateísmo. Entonces, esto es un principio muy importante acá. Entonces, el rey del sur en Daniel capítulo 11, versículo 40, tiene que ser un poder en la tierra que tenga las mismas características precisamente de este rey faraón de Egipto. ¿Y qué poder en la tierra había después de 1798 que tenía las características de ser ateo, de haberse rebelado abiertamente contra la voluntad de Dios, contra la autoridad del Dios del cielo? Gracias. Solamente hay un gobierno en la tierra que hizo eso alrededor del año 1798 y fue la Francia revolucionaria. Ellos abiertamente desecharon la religión de la Biblia. Ellos, a través de una asamblea, determinaron que la nación no iba a seguir creyendo más en un Dios que según ellos no existía, y a quien le echaban la culpa de todas las miserias que estaba sufriendo la nación francesa y que llevaron como consecuencia a la revolución. Francia fue el único poder que se manifestó abiertamente y que a través de sus asambleas legislativas desechó la Biblia y destronó el conocimiento de la palabra de Dios de la nación. Ninguna otra nación en la tierra ha hecho eso, y ustedes lo pueden buscar en la historia y sabrán que es así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que Francia, representada por su asamblea, le ordenó a Napoleón Bonaparte que, considerando a la religión cristiana como un enemigo del Estado, debía invadir y debía controlar y destruir el poder que los controló a ellos durante 1260 años. Entonces Napoleón Bonaparte, el 11 de febrero de 1798, a través de su general Alejandro Berthier, entró en Roma, tomando al Papa como cautivo y quitándole su poder temporal de gobernante, como rey de reyes de Europa. Para los que no saben, este símbolo que se utiliza, este símbolo que aparece en las imágenes, ustedes ven en muchas imágenes, representa dos cosas. Es un símbolo del papado que representa, uno, que tiene poder temporal, porque ellos dicen que son los herederos del trono de César en Roma.
por lo tanto son emperadores romanos. Y dos, el otro que dice que es sucesión apostólica, es decir, que ellos son los sucesores de Pedro y por lo tanto son los príncipes de la iglesia cristiana. Por sucesión, tienen dos sucesiones. Entonces, ¿qué pasó en el tiempo del fin? En el tiempo del fin. Que el rey del sur, acá tomado como Francia, le hizo una guerra al papado, le quitó su poder. Pero acá dice en el mismo versículo que luego el rey del norte, o sea Roma, se iba a levantar como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves. Pero nosotros sabemos que cuando la Revolución Francesa terminó, el papado estaba tan debilitado que no se levantó como una tempestad, pero la profecía decía que se tenía que volver a levantar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Resulta que las ideas de Francia pasaron después de 100 años a tomar el control de otra nación. ¿Qué nación se consideró heredera? Y eso lo vamos a mirar en otros temas. Heredera de las ideas de Francia y las utilizó directamente como para ejercer su política. Hubo una nación y fue Rusia. En el año de 1919 Rusia como tal estableció los principios de la Revolución Francesa, pero a través de la Revolución Bolchevique, y a través de ella revolucionó el gobierno de su país, derribó la autoridad y mató al zar, que era el gobernante de Rusia, y estableció el sistema de la Revolución Francesa, pero bajo el nombre ¿cómo se dice? Bajo el nombre de Unión Soviética. Los soviets eran los grupos de campesinos que se establecieron en el gobierno y de obreros. Entonces este gobierno estableció los mismos principios y comenzó a perseguir todo lo que se llamara cristianismo. Durante la Unión Soviética, su gobierno, que duró hasta 1989, no se podía ejercer libremente la religión cristiana en cualquiera de sus formas en Rusia. Eso tenía su problema. Y eso duró así porque el Estado de la Unión Soviética también consideraba como enemigo al Papa y a la religión católica. Y como tal a todas las religiones cristianas que estuvieran asociadas. Ustedes lo pueden buscar en la historia. Entonces miren que ya van por donde se nos va metiendo el asunto a lo que está pasando ahora. ¿Qué pasó? Que acá dice que el rey del norte se levantaría como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves. Resulta que siendo el papado enemigo de la Unión Soviética, había solamente una forma de derribar ese poder. Y en el año de en la década de 1980, el Papa Juan Pablo II se reunía en secreto con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Cuando cayó la Unión Soviética salió esa información, ustedes la pueden buscar en internet y se llamaba la Santa Alianza. Y fue una alianza que hicieron los dos poderes, el Papa Juan Pablo II, que era polaco, y su Polonia estaba invadida por la Unión Soviética, porque los rusos controlaban Polonia en ese tiempo. Este Papa comenzó a hacer una alianza secreta con Ronald Reagan. Ronald Reagan utilizaron varias cosas, pero básicamente usaron dos para poder terminar con el poderío de la Unión Soviética, y fue que la OTAN, entonces ahora sí empiezan a aparecer los nombres, la OTAN fue utilizada por Estados Unidos para debilitar el ejército soviético en Europa del Este, en el oriente de Europa, que era controlado por la Unión Soviética. Mientras tanto, bloquearon económicamente a la Unión Soviética para que no pudiera ejercer nada de comercio con Occidente, con la parte de Europa occidental. ¿Por qué? Porque resulta que los soviéticos tenían una idea de economía aparentemente muy buena, pero que era muy cerrada. O sea, estaba ligada a su ideología. La economía de la Unión Soviética estaba ligada a la ideología de ellos, al comunismo. Y en el comunismo, el Estado controla todos los medios económicos, los recursos, pero en el comunismo de la Unión Soviética también controlaba las ideas. Entonces, ese fue el talón de Aquiles de ellos. Cuando vino 1989, con la caída del muro de Berlín, ya estaba debilitado militarmente por la OTAN en la parte de Europa del Este y económicamente por el bloqueo económico que los países occidentales le hicieron hacia 1989, en esa época,
a la Unión Soviética. Entonces miren que lo de ahora no es el primer bloqueo que aparece. Esas sanciones ya las habían aplicado antes y les dio resultado con la Unión Soviética. Pero entonces, para que ya vamos cerrando esta parte, la pregunta es, acá dice que el rey del norte acornearía, se levantaría contra el rey del sur como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, poderío militar y económico. Pero entonces la Unión Soviética, el rey del sur, que tenía las ideas de Francia, ¿cayó o no cayó? Sí cayó. Entonces, ¿el rey del sur existe o no existe ya? ¿Existirá o no existirá el rey del sur? Ya se acabó. O sea, ya se cumplió esa parte del versículo de Daniel. ¿Ustedes qué opinan? Por acá, por ejemplo, me dicen que sí. Pues, hermanos, piensen lo siguiente. Las ideas de la Unión Soviética ya desaparecieron. Por acá me dicen que no. A ver, por acá me dicen que sí. Las ideas de la Unión Soviética no han desaparecido. Lo que sí desapareció fue su sistema económico. ¿Quién es la nación de la Tierra que actualmente tiene las mismas ideas, la misma ideología de la Unión Soviética? Ustedes saben. Hay varias, pero hay una en especial. Y esto yo creo que nos va a ir para el otro tema. China. Y lo más curioso es que China ahora es una potencia mundial. O sea, China tiene un poderío impresionante económico, pero y mantiene la ideología. La diferencia de China a la Unión Soviética es que China no le aplica comunismo a la economía. La economía de China es capitalista, mientras que la de la Unión Soviética sí era comunista. China es comunista, pero su economía es capitalista. Y por eso progresaron. Pero China todavía es un obstáculo en el ascenso final de Roma a volver a recuperar el poder que perdió en el año de 1798. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que el rey del sur no se ha acabado del todo. Yo personalmente pensaba que el rey del sur se acabó con la caída del muro de Berlín, pero resulta que las ideas comunistas todavía están vivas. Quiere decir que estamos en parte del cumplimiento de Daniel 11:40 todavía. Vamos bien hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Yo sé que no han podido entender todo. La idea es que ustedes vayan a investigar lo que se está hablando, ¿cierto? Durante un medio de estos es imposible tomar todos los puntos. Pero básicamente lo que debe quedar claro ahora es lo siguiente. Primero, que el rey del norte es el poder romano, todavía existente en el mundo, pero que no cuenta con la misma influencia y la misma autoridad que lo caracterizaba antes de 1798. Roma antes de 1798 podía mandar perseguir al que no pensara igual a él, y lo hizo durante muchos años. Hubo mucha gente que fue condenada a muerte por la Inquisición durante ese periodo de 1260 años. Ahora no son capaces de hacer eso todavía, pero últimamente están ocurriendo unas cositas que están indicando que ya está recuperando ese poder. Entonces, el rey del norte se levanta, acomete al rey del sur. Entonces el rey del norte es Roma. ¿Quién es el rey del sur? En el tiempo del fin, el rey del sur es la Revolución Francesa y todos los herederos de la revolución. O sea, la Revolución Comunista de 1919 fue una heredera directa de la Revolución Francesa, entonces se le puede llamar el Rey del Sur. Y la ideología comunista todavía está viva, pero en China. Y la pregunta de ustedes es, bueno, ¿y Rusia qué? Pues no, señores, Rusia ya no es comunista. Muchos dicen que Rusia es comunista, pero Rusia ya no es comunista, Rusia es capitalista. Lo que pasa es que como Rusia finalmente es el país que pertenecía, el mayor país que pertenecía a la Unión Soviética, todavía tiene muchas de las estructuras de la Unión Soviética, pero realmente económicamente se debilitó mucho. No compite con Europa ni con Estados Unidos, pero tiene un poderío nuclear que Estados Unidos y la OTAN conocen y entienden que los puede poner a ellos en peligro en el futuro, no por Rusia, sino por China. Porque mientras Rusia sea aliada de China, todavía existe el peligro para ellos de que el comunismo en algún momento pueda volver a tomar el lugar que la Unión Soviética tenía en la Tierra durante la Guerra Fría.
o sea, el siglo pasado. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué tiene que ver la guerra en Ucrania, hermanos y amigos? Recuerden que la guerra no es entre Rusia y la OTAN. La guerra es entre el dragón y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Resulta que este rey del norte dice en el versículo 40 de Daniel 11 que después de levantarse como una tempestad contra el rey del sur, que ya vimos que eso fue contra la Unión Soviética hacia 1989 con la Santa Alianza, entrará por las tierras, inundará y pasará. Es decir, después de haber destruido a la Unión Soviética, ahora el siguiente paso de Roma, en este caso el rey del norte, es entrar a conquistar los países que todavía no han cedido a su control. ¿Cuáles son los países que ahora están bajo el control de Roma? Digámoslo así, entre comillas. No los sostiene geográficamente, pero ideológicamente, ustedes saben que todo Occidente, por el ecumenismo que comenzó con el Concilio Vaticano II, ideológicamente Occidente está bajo el control de Roma ya. Todas las iglesias cristianas, absolutamente todas o la gran mayoría de las que conocemos, por el brazo ecuménico del papado, ya entró precisamente bajo ese control. Ahora es ideológico. Luego se va a volver ¿qué? Un control geográfico, y eso es lo que se está buscando. Pero resulta que Rusia y Europa del Este tienen un problemita para el papado, para Roma, y es el siguiente. La Iglesia Católica hace 1000 años se dividió en dos. La parte occidental quedó bajo el poder del Papa, pero la parte oriental quedó bajo el poder de otro hombre que se conoce como el patriarca. No es otro, sino otros, porque son varios. Y se conoce como la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa hoy en día existe todavía y es, por decirlo así, la primera separación que tuvo la Iglesia Católica, la Iglesia Romana. Pero esa Iglesia Ortodoxa todavía tiene muchos seguidores. Y resulta que en Moscú hay un patriarca que se llama Cirilo, y eso es lo que vamos a mirar en el próximo tema. Y este Cirilo tiene tanta influencia en ese territorio oriental del mundo que realmente para Roma todavía sigue siendo un problema. ¿Por qué? Porque resulta que Cirilo y Vladimir Putin son aliados muy estrechos, porque Vladimir Putin es un gobernante que él mismo en una entrevista lo dijo, y yo la tengo por ahí en el perfil del Facebook. Él dice que él será ortodoxo hasta la muerte. Y Vladimir Putin ha sido una persona que ha criticado todos los cambios que la civilización occidental le ha hecho a cristianismo. Por ejemplo, uno de los puntos principales es las ideologías de género. Para Vladimir Putin y para Cirilo, el patriarca de Moscú, estas cosas son una aberración de la religión cristiana, y como ellos se consideran cristianos también, entonces para ellos eso se constituye en un obstáculo como para lograr una unidad ecuménica con Roma. Pero Roma necesita la unidad ecuménica. ¿Pero cómo hacerlo? Si hay un poder militar como el de Vladimir Putin que prácticamente está devolviendo la guerra que ahora hay en este momento en Ucrania, lo querían debilitar, pero antes se está fortaleciendo. Y hay un patriarca que todavía es reacio a poder aceptar un diálogo total y abierto, una unión completa con Roma. Y la Iglesia Ortodoxa tiene millones de seguidores, nada más en Rusia. Miren que hay miles de seguidores, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Pues bien, vamos a ver, y este va a ser el tema de la próxima semana, si Dios nos da la oportunidad, siguiendo este capítulo, que el rey del norte tiene que entrar por las tierras, que es la última parte del versículo, entrará por las tierras. Y parte de esas tierras es Ucrania y Rusia, porque la Iglesia Ortodoxa, para que el rey del norte pueda tener el control completo de las ideologías del planeta, él tiene que derribar a la Iglesia Ortodoxa primero. Entonces la guerra en Ucrania no es contra Rusia, la guerra en Ucrania es contra la Iglesia Ortodoxa, porque eso todavía es un obstáculo en el ascenso final del rey del norte para el cumplimiento del versículo 41.
que luego lo vamos a mirar para que no se nos convierta mucha información. Entonces, como ya se está terminando el tiempo, quiero preguntarles nuevamente a los que están en el Facebook y a los que están acá en el Zoom, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, lo dejen de una vez, ya se nos va a cortar el tiempo a los que están en el Zoom. ¿Hay alguna cosa, hay algo que no se haya entendido? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna conclusión ya para que terminemos? ¿Qué nos dicen a este lado? Sin pena, sin miedo que nos vamos a equivocar. No, la idea es equivocarnos para poder aprender. ¿Está claro? ¿Sí? Alejandro, vea, lo que pasa es que dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, o sea, contenderá con el rey del norte. O sea que va a llegar un momento en que va a, o sea que Rusia y se puede, digamos, unir con China y atacar al rey del norte. Okay. Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que los que están en el Facebook la alcanzaron a escuchar. La pregunta de Sandra acá es si significa que el rey del sur va a atacar al rey del norte. ¿Significa eso entonces que China y Rusia se van a unir para atacar al rey del norte? Entonces vamos a responderlo de esta manera. Les voy a responder con lo que yo he entendido. Acuerden que todos estamos aprendiendo acá. No, no significa eso. No necesariamente, tiene que ver, pero no. Pero lo vamos a poner así. ¿Quién es el rey del norte? Roma. Ustedes ven que la guerra por ejemplo, la guerra la que ustedes ven es entre Rusia y la OTAN, ¿cierto? Ustedes ven que esa es la guerra. Pero que realmente la OTAN está detrás de China, porque China es el mayor peligro, más que Rusia. Es China, pero los dos poderes están juntos. Cuando en el texto nos dice, vuelvo y repito, que el rey del sur contendió contra el rey del norte, fue cuando Napoleón Bonaparte invadió a Italia y destruyó el gobierno del Papa en Europa. Eso es básicamente lo que está diciendo. Y también significa que el sucesor de la Revolución Francesa, la Revolución Comunista, consideró al papado enemigo número 1 del Estado soviético y limitó toda la influencia de la Iglesia Católica Romana en Europa del Este y en Rusia, ¿cierto? Entonces eso es parte del ataque del rey del sur. Pero este rey del sur, digamos que todavía esté vivo y que entonces hace parte de China. La pregunta es, ¿China considera enemigo a la religión católica? ¿Considera al Papa enemigo del Estado? Sí. Ustedes lo pueden buscar en los periódicos, porque eso es más actualizado. Y China todavía considera al catolicismo un enemigo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tienen todavía la ideología comunista. De hecho, les voy a decir lo siguiente. En China, cuando usted es católico o cristiano, si usted se va a la cárcel, si usted practica públicamente la religión católica, usted se puede ir a la cárcel. Y si usted se va a la cárcel, los chinos le pueden sacar los órganos. Eso suena como muy macabro, pero eso puede pasar. Entonces el Papa Francisco hace 2 años estuvo en unos diálogos con el gobierno de China para tratar de evitar eso. Porque el gobierno de China se autoriza al mismo a nombrar los obispos de la Iglesia Católica y eso no le gusta al Papa. No le gusta. ¿Por qué? Porque él piensa que él es la autoridad sobre la Iglesia en todo el mundo, pero China dice no. Entonces, la guerra que ahora hay entre Rusia y la OTAN, si se extiende a China, una respuesta de China, obviamente implicaría un intento de poder controlar ¿a quién? Al rey del norte. Pero realmente nosotros sabemos por la profecía que acá dice que el rey del norte se levantaría como una tempestad y barrería. O sea que eso significa que China, aunque es una potencia como lo es hoy en día, tiene que cambiar, o cae China o su ideología cambia. Y tiene que tomar una ideología acorde a los propósitos y a la agenda que el papado y Estados Unidos, porque son las otras dos potencias que están juntas, tienen que liberar para poder cumplir su propósito de llegar al gobierno del mundo. No sé si me hago entender.
Acá hay un comentario, Lady, un saludo, Lady. Muchas gracias por acompañarnos. Hace falta más estudiar esa última parte. Sí, claro, esto nos llevaría a un montón de temas, pero básicamente no depende de lo que nosotros veamos acá, sino de lo que ustedes, por lo que estamos diciendo acá, vayan a investigar por ustedes mismos. Pero acá se deja una pauta para que ustedes lo puedan entender. Entonces sí es claro, o sea, realmente el rey del sur podría atacar de nuevo al rey del norte, sí, pero realmente el rey del norte ya se levantó como una tempestad. ¿Cómo es la tempestad ahora del rey del norte? Usando a la OTAN para poder eliminar al primer obstáculo, la iglesia ortodoxa. El obstáculo no es Putin. Putin sí es el obstáculo, perdón, pero realmente la iglesia ortodoxa rusa el enemigo. Entonces, derribar a la iglesia ortodoxa rusa para que la ideología moderna de la agenda del nuevo orden mundial entre y controle Rusia. Y luego pase a ¿qué? A la China. Obviamente eso desencadena una guerra física, sí. La OTAN es el poder militar, está atacando actualmente a China y a Rusia. Actualmente a Rusia, pero sabe que en su camino también está China. Económicamente con naves también se está bloqueando, por ejemplo, a Rusia y a China. Las naves son el poder económico, sí. Entonces miren que todavía está la pelea como una tempestad, con carros y gente a caballo. Pero entonces, pero se tiene que acabar ese obstáculo, y ese obstáculo todavía sigue siendo el rey del sur. ¿Sí vamos bien hasta ahí, Sandra? O sea que en este momento ellos están contendiendo. Correcto. Pero según este texto de Daniel capítulo 11, hay un vencedor, el rey del norte. O sea que Roma finalmente es la que va a lograr pasar por las tierras. ¿Por cuáles tierras? Rusia y Ucrania. ¿Sabían ustedes? Y esto salió, ya se nos va a terminar el tiempo acá, nos quedan un minuto. ¿Sabían ustedes que en Ucrania en esta semana se entró la Virgen de Fátima? Como una procesión, porque el Papa tomó la opción de consagrar a Rusia, a María, porque la Virgen de Fátima la viene reclamando en sus 3 mensajes a los pastorcitos desde el año 1917. Entonces miren cómo se va juntando la cosa. ¿Quién realmente va a vencer en la contienda entre Rusia y la OTAN? Las apariciones de María. O sea que va a ganar Roma. No lo puede hacer militarmente porque Rusia tiene poder nuclear. No lo puede hacer económicamente porque Rusia estaba preparada para los bloqueos y China es un poder, una economía que ahora es más superior a la de Estados Unidos, pero lo va a hacer por las ideas religiosas y las apariciones milagrosas de María. Entonces vámonos preparando para lo que se viene. Esto es una advertencia, hermanos. Vamos a dejarlo ahí entonces. Les damos las gracias por habernos acompañado y los esperamos, si Dios quiere, le estaremos avisando en 8 días, el próximo sábado, para estudiar la parte de la relación de Fátima y su entrada a Rusia como parte de la guerra del rey del norte y como el final, la destrucción del rey del sur para el cumplimiento del versículo 41 de Daniel 11. Muchas gracias entonces a todos por su atención. Que el Señor los bendiga, a las hermanas por este lado en Zoom y a ustedes en Facebook por habernos acompañado. Listo. Acá hay más comentarios. Jason, un saludo. Hay comentarios. Rubiester. La guerra que se está iniciando Rusia y Ucrania no es netamente económica. ¿Cuál es la causa principal? Bueno, entonces acá a través del Zoom ya se nos acabó. Entonces acá terminamos con los del Facebook. Voy a leer estas preguntas que hay acá. La pregunta entonces de Álvaro. Hola Álvaro, el tío. ¿Cuál es la causa principal de esta guerra? Entonces volvemos y repetimos y con esto resumimos. La causa principal no es Rusia versus la OTAN. La causa principal es el dragón contra los que guardan los mandamientos de Dios. Acá la guerra no es entre Rusia y la OTAN, acá la guerra es entre Roma y la Iglesia Ortodoxa, inicialmente. Básicamente el problema es de religión y de economía, porque el rey del norte entra con naves, entonces eso es un punto importante. Rudester. Bueno, acá está Cecilia, la tía.
Bueno, bendiciones, Dios les bendiga también a Beatriz. Entonces básicamente es eso. Esa es la guerra que se está librando. Entonces, para dejarlo bien claro, acuerden, el rey del norte, Roma. El rey del sur, Egipto, en la forma de la Revolución Francesa. La Revolución Comunista y el comunismo actualmente, su ideología todavía vive en China. Entonces eso es un punto muy importante acá. Y tercero, que había un vencedor, y es Roma, pero lo hace a través de un poder que es solamente una arma que él solamente sabe utilizar y que no la tiene Rusia. Y es a través precisamente de las apariciones de María y de los mensajes de Fátima. Así es como van a lograr entrar a las tierras. Estamos en Daniel 11:40. Dios les bendiga, sigan estudiando, oren al Señor para que Él les dé más instrucción. Recuerden en apoyar también este ministerio, La Voz que Clama. Estamos constantemente montando contenido que les ayude a ustedes a motivarse a estudiar la Biblia. Nosotros no pretendemos enseñarles la Biblia, eso es un error. Todos estamos aprendiendo, así como ustedes, yo también, y todos los que estamos acá estamos aprendiendo. Nosotros queremos motivarlos a que estudien la Biblia por ustedes mismos para que puedan tener convicción clara del plan de Dios para ustedes. Y recuerden siempre que detrás de la guerra del rey del norte y del rey del sur no está la información de la historia, simplemente no es para que ustedes sepan qué es lo que va a pasar, es para que ustedes se preparen para que reciban al esposo. Acá la bienvenida, o sea, acá prácticamente lo que se busca con esto es que ustedes le den la bienvenida al esposo, porque el esposo está que vuelve de qué, de las bodas, y le van a dar la bienvenida a todos aquellos que lo aman y que esperan su venida. Y yo espero que ustedes, por el estudio de la palabra de Dios, lleguen a amar a Jesús con todo su corazón y a esperar su venida. Dios me los bendiga a todos. Feliz tarde.